ir pensando, y a veces nos damos esos tiempos de desviar nuestra mirada, pero la fuente eres tu, Señor. Gracias, Señor, porque cuando hay un momento que nos queremos desviar, tú estás allí, Señor. Gracias, Dios, por tu bendición. Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que más fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Tu presencia, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor. Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que más fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Sí, Señor, solamente tu presencia, Señor. Muchas veces nos desviamos, Señor, de tu camino, Señor. Creemos que nos está faltando algo, Señor, y lo que nos falta es tu presencia. Dame de beber, mi Señor, de esa fuente. Necesito, mi Señor. Necesito, mi Señor, de tu fuente, Padre. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, que no nos desviemos, Señor, que no creamos que con nuestra fuerza que podemos hacer nada, Señor, sino solamente con tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendito sea tu santo poderoso nombre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Sean todos bendecidos, hermano. Esta semana ha sido una semana difícil. Les tengo que confesar que a veces entendemos esa alabanza me toca de manera especial, porque pensamos que nosotros somos quienes podemos hacer cosas y no nos damos cuenta de cuán pequeños somos, que creemos que nuestros talentos, nuestros dones, que son por nuestras fuerzas. Cuando nosotros pretendemos a personas especiales guiarlos, y son personas que están guiadas por el Espíritu Santo, y tú lo pones en nuestro caminar,
para que podamos entender que eres tú, para que podamos entender tú, que tú estás allí, Señor, en estos hermanos, bendecidos a cada uno de ellos, Señor, cuando en esta semana han llegado a mi vida, Señor, a decirme que solamente tu presencia es lo importante. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Hermanos, hoy tenemos un interesante tema. Creo que es un tema que se ha hablado en muchas ocasiones, en diversas congregaciones. Se han hablado muchas veces de este tema indicando de manera positiva y de manera negativa. Yo, como siempre les digo, trato de busco lo que yo entiendo que el Señor, ¿verdad?, me muestra a través de los estudios y en lo que yo inicialmente a través de mi oración puedo entender que es. Siempre planteo que lo que yo traigo es una fuente de información y lo sustento con la palabra del Señor. Todos podemos diferir y hay muchas maneras de diferir, hay muchas maneras de respetar el momento en que diferimos, pero sí es bueno siempre, yo siempre he entendido que de cada persona se aprende y siempre es bueno que lo que podamos obtener, que sea para nuestra bendición, pues amén y lo recibamos. Prosperidad. La palabra prosperidad en el diccionario nos habla en latín de prosperitas. Es el éxito, es lo que se emprende, la buena suerte, es lo que sucede, es el curso favorable de las cosas. ¿Cuántas veces hablamos de prosperidad? Por ejemplo, cuando hablamos de una pareja que decide iniciar un nuevo camino, cuando se casan, siempre le deseamos prosperidad. Cuando un negocio, ¿verdad? Vamos a fundar un negocio, siempre establecemos en ello que la persona tenga una prosperidad para poder tener una ganancia del mismo. Este país debiera gozar de prosperidad, pero considero que sus dirigentes, muchos de ellos, los han llevado a la ruina. Muchas veces nosotros mismos destruimos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. La prosperidad suele asociarse a la riqueza económica y a la abundancia de bienes. La cantidad de riqueza o dinero que pueda considerar como abundante. Sin embargo, eso es subjetivo, hermanos. Por eso puede definirse la prosperidad como el bienestar material que permite liberar a la persona de las angustias económicas. Ese podría ser un buen significado. Si tienes una manera de obtener, ¿verdad?, el dinero y que puedas entonces liberar de las angustias económicas que todos tenemos. Una visión menos materialista es la que resalta que muchas personas tienen riqueza, pero no prosperidad, ya que no se sienten afortunadas ni creen en el curso favorable de las cosas. De hecho, sus preocupaciones económicas no se agotan, hermano, ya que se dedican su tiempo a pensar en inversiones, ahorros y etcétera. Pues estamos hablando de las dos caras de la moneda. Por eso puede decirse que la prosperidad consiste en tener aquello que una persona quiere y necesita para su vida, ya sea en el plan material o en el plano espiritual, o en ambos. Esto quiere decir que una persona puede tener mucho dinero, varias cuentas bancarias, 3 coches, una mansión, y sin embargo no sentirse próspera. En cambio, un sujeto sencillo que trabaja 10 horas por día y vive con lo justo para asegurar que goza de la prosperidad, esto no quita, por supuesto, que un individuo que no logra satisfacer sus necesidades materiales básicas jamás podrá sentirse próspero, ya que sus derechos humanos se encuentran vulnerables. Tenemos que ver en la totalidad cuál en realidad es la palabra prosperidad. La Biblia nos habla acerca, en el Evangelio, ¿qué se dice de la prosperidad? Hermanos, yo he escuchado ahí montones de ministerios que solamente hablan de prosperidad. Yo personalmente respeto todos los puntos de vista, pero yo entiendo que la prosperidad está en el momento en que tú te metes y crees en el Señor. En el momento en que tú dejas que el Señor entre a tu vida, porque Él va a saber cuál es cada una de las necesidades que tú tienes. Sí, obviamente. Tenemos que accionarnos, como dice la palabra. La fe sin obra es muerta, ¿verdad? Pero, como dice la palabra,
se le dice al creyente que utilice a Dios, mientras que la verdad es que este no bíblico, justamente lo opuesto. Dios utiliza al creyente. La palabra de fe o la teología de la prosperidad ve al Espíritu Santo como un poder para ser utilizado de la manera que el creyente lo desee. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona que habita, que habilita al creyente para que haga la voluntad de Dios. El movimiento del Evangelio de la Prosperidad es muy parecido a algunos de las sectas destructivas, avaricias, que se infiltraron en la iglesia primitiva. Si vas al Antiguo Testamento, puedes allí ver cómo la avaricia se infiltraba en muchos de los supuestos grupos. Pablo y los otros apóstoles nunca consintieron en adaptarse o conciliarse en los falsos maestros que propagaban tal herejía. Ellos lo identificaron como peligrosos, falsos maestros, y unían a los cristianos a huir de ellos. Pablo previno a Timoteo acerca de las disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchas codicias necias y dañosas que hunden a hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6:5, del 9 al 11. Pablo dijo que la avaricia es idolatría. Efesios 5:5. Y previo a los Efesios, para que evitaran a cualquiera que llevara un mensaje de inmoralidad o avaricia, en Efesios 5:6-7, la enseñanza de la prosperidad prohíbe que Dios trabaje por él mismo. Significado que Dios no es Señor de todo, porque Él no puede trabajar hasta que nosotros le permitamos hacerlo. Hermano, el Señor nos hace prósperos en la medida en que nosotros se lo permitamos. La fe, de acuerdo con la doctrina de la palabra de fe, no es una confianza sometida a Dios. La fe es una fórmula por medio de la cual manipulamos las leyes espirituales que los maestros de la prosperidad creen que gobiernan el universo. Como lo implica el hombre, palabra de fe. Este movimiento enseña que la fe tiene que ver más con lo que digamos que en quién confiamos o qué verdades adoptamos y afirmamos en nuestros corazones. Un término favorito en el movimiento de la palabra fe es la confesión positiva. Hermano, yo creo en la confesión positiva. Se refiere a la enseñanza de que las palabras tienen el poder creativo. Lo que digas, afirman los maestros de palabra de fe, determina que todo lo que te suceda, tus confesiones, especialmente los favores que demandes a Dios, deben ser declarados positivamente y sin titubeos. Entonces Dios ha requerido a responder como el hombre pudiera exigirle algo a Dios. De esta manera la habilidad de Dios para bendecirnos depende supuestamente de nuestra fe. Hermanos, yo creo que tenemos mucho poder, pero poder es la palabra del Señor. Cuando podemos declarar al Señor y ser dirigidos por Él, no recibir una enfermedad, pero sí estar consciente y entender que este es nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro templo, y ir a lo que nos dice la palabra, acusamos la ciencia, que verifiquemos a través de los médicos que el Señor preparó para que podamos ver cómo está nuestra salud. Pero sí podemos declarar positivamente. Pero yo he escuchado muchos movimientos de que la palabra es una confesión positiva. Hablamos como un libro de positivismo. Hermanos, la palabra no es positiva. La palabra es real, la palabra es viva. En Santiago 4:13-16 claramente contradice esta enseñanza. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactéis en vuestras obras.
soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Lejos de enfatizar la importancia de las riquezas, la Biblia nos advierte acerca de buscarla, hermano. Los creyentes, especialmente los líderes en las iglesias, en 1 Timoteo 3:3, nos dicen que deben estar libres del amor al dinero. Eso nos dice Hebreos 13:5. El amor al dinero conduce a toda clase de maldad. 1 Timoteo 6:10. Jesús advirtió: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En Lucas 12:15, en ángulo contraste al énfasis de la palabra de fe sobre ganar dinero y posesiones en esta vida, Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. En Mateo 6:19, la irreconciliable contradicción entre la enseñanza del Evangelio de la prosperidad y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está bien sintetizada en las palabras de Jesús en Mateo 6:24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, todos los versículos apuntan a una palabra bien contundente de lo que, cómo se manejan estos lugares donde hay un ministerio sobre la prosperidad. El Señor no nos quiere pobres, o sea, no entiendan esto. El Señor nos quiere llenos de dones, nos quiere llenos y prósperos de salud. El Señor nos quiere llenos y prósperos de nosotros, de palabra para nuestra familia. El Señor nos quiere llenos y prósperos de bendecir al que tenga alguna necesidad. El Señor nos quiere prósperos en dar una palabra a una persona que en algún momento tiene algún desaliento. El Señor nos dice en su palabra: ir y predicar el Evangelio, que es prosperidad, que es levantar al caído. El Señor nos llama a que cada hermano que tenga alguna duda o que tenga algún momento de crisis, vea la crisis como una oportunidad y vea que el Señor en ese momento de crisis posteriormente le va a dar, lo va a hacer próspero, porque él va a conocer que el Señor tiene propósito en ese caminar. La prosperidad es buena, hermano, pero es bien usada. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que se establece como prosperidad. El significado de la Biblia, cuando hablamos de la Biblia, en particular, el Señor nos dice en el Evangelio de la prosperidad, también conocido como la religión de la palabra, fe. Se le dice al creyente que utilice a Dios, mientras que la verdad del cristianismo bíblico es justamente lo opuesto. Volvemos a indicar: no es que el Señor nos quiera miserables, no es que el Señor nos quiera con la peor carga, no es que el Señor no nos quiera con el peor cargo. El Señor nos dice que de lo que tengamos que compartamos. El Señor nos dice que de lo que recibamos y seamos bendecidos, que podamos bendecir. El Señor nos dice que nuestra prosperidad sea utilizada para levantar ministerios, que nuestra prosperidad sea levantada y usada para ayudar a ministerios. Si somos bendecidos con un ministerio de matrimonio, que podamos llevar ese ministerio a otras iglesias, a otros concilios, donde ellos también puedan ser bendecidos. Si tenemos un ministerio bendecido de la juventud, que podamos llevar ese mismo concepto a otra iglesia. Hermano, prosperidad es que todos, como dice la palabra, seamos uno, como dice la palabra, una iglesia con un mismo sentir, como nos indicó el Señor. Ir y predicar el Evangelio. La gran comisión que el Señor nos dio, no digo ir y háganse ricos, tengan el más grande ministerio, la más grande iglesia, tengan la iglesia llena de 3,000 o 4,000 o 5,000 hermanos. El pastor no va a poder atender hermanos. La prosperidad de ese pastor va a ser que él pueda seguir preparando hermanos, que cada uno de esos hermanos, que sean esos hermanos discipulados y puedan seguir llevando palabras a diversos grupos, estableciendo cuáles son sus dones y talentos para irnos regando por este maravilloso país, que aquí en Puerto Rico hay mucha gente que no conoce al Señor. Hermanos, esta semana me quedé sorprendida con una hermana misionera, pastora, doctora en misiones, que me dijo que ella, cuando ella fue a España, ella se quedaba sorprendida de todos los lugares que habían que no se había hablado de la palabra del Señor. Me dice: mira, hay un lugar en España que solamente el
esos 2 meses hay más de 30.000 personas que lo habitan y allí no hay una sola iglesia. Había lugares que habían 70.000 personas, 100.000 personas, 200.000 personas y no había una sola iglesia donde se había hablado del Señor. Una sola iglesia. Cuando ella me dijo eso, mira, allá tú decir Dios te bendiga era algo raro, te miraban raro. No era como aquí en Puerto Rico decir Dios te bendiga, donde quiera, hasta los que no son creyentes te dicen Dios te bendiga. Pero ella me dice que el choque fue las primeras 2 semanas es todo tu ver lo nuevo y después tú te vas dando cuenta de cuántos lugares hay que no conocen el Señor. O sea, nosotros tenemos que irnos a preocupar por cosas mayores, cosas más importantes que el Señor nos dio para trabajar, no para quedarnos y buscar disputas, ni preguntarnos, porque yo no soy próspero, porque lo único que tú consideras que es prosperidad es tener el banco lleno de dinero, tu cartera llena de dinero. Mira a tu lado y mira a tu esposa en este momento. Mira a tu lado y mira a tus hijos. Mira a tu lado y ves un techo donde estás durmiendo. ¿Cuántas personas en este momento aquí en Puerto Rico no están durmiendo en un techo? No están durmiendo ni siquiera en una cama. Y tú no consideras que eso es una prosperidad que el Señor tiene para ti. Cuidado especial. Tú no consideras que el Señor te ha hecho próspero en ese caminar. Tú no consideras que el Señor te ha bendecido. Hermano, otra de las cosas que me decía la hermana era que aquí, allá en España, había médicos, abogados, trabajando en falso. Ellos habían estudiado su doctorado y mucho más que eso y estaban trabajando en falso. Que no es deshonra porque el trabajo no es deshonra. Pero lo que me quiero decir es que nosotros somos bendecidos. ¿Y ustedes saben cuál era el contrato? Ninguno. Día a día. Hoy trabajabas, terminabas tu día y te decían, ok, ven mañana. Pero al otro día te podían decir, no, mañana no te necesito. No tienes días por vacaciones. No acumulas enfermedad. No tienes ningún beneficio. No tienes plan médico. No tienes nada. O sea, cada día que estas personas se levantan orándole al Señor. Si en este país que están tan distantes del Señor, que ellos puedan creer porque ellos llegan a ese trabajo y que con toda la profesión tienen, el Señor los bendice y pueden llevar el pan a su casa. Yo siempre digo que Puerto Rico es más que bendecido. Definitivamente en el escudo no es un mejor nombre para ponerle a la isla del encanto y la isla del cordero. Porque todos los días tenemos que mirar y decir gracias a Dios por todas las bendiciones que tú nos das. Señor, que nuestra mirada no estemos ni mirando ni a la derecha ni a la izquierda, que solamente miremos tu cruz y podamos ver todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor. Porque, Señor, tú nos das nueva oportunidad, porque todos los días en ti, mi Señor, hay nuevas verdades, hay promesas, Señor, que tú nos traes. Esta doctrina ha evolucionado, la doctrina de la prosperidad, en los últimos años dentro de las iglesias, incluso en las iglesias carismáticas. Hay muchos predicadores que lamentablemente tenemos que decir que se han querido aprovechar de este mover. ¿Okay? La Biblia nos dice la palabra en Juan 1:2, nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Señor, primero, en lo que llama prosperidad es que prosperemos de nuestra alma, que nuestro corazón sea renovado, como dice la palabra, que la bella criatura esté fuera de nosotros y que todo lo que entendamos como próspero pueda ser siempre dirigido por el Señor. Cuando observamos el tema de la prosperidad, a través de la Biblia encontramos condiciones claras y definidas. Para ser próspero, si una persona anhela ser próspera, esta tenía que guardar, que sencillamente, como dice la palabra, los estatutos de Jehová. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos. Primera de Crónicas 22:13. No es porque tú tengas el banco lleno, no es porque tú tengas el mejor carro, no es porque tú estés en la mejor casa, donde estés en la mejor ubicación, donde estés en un grupo de personas de la élite. No. Entonces serás prosperado
si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos. Así nos dice el Señor. Ahora, ¿qué es lo que se entiende por prosperado en todo? Primero, la Biblia nos habla de la prosperidad del alma. Esto es lo que tiene que ver con el aspecto espiritual, que es o debería ser lo más importante para nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Eso es lo que el Señor nos habla de la prosperidad. Nos habla de la prosperidad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nos habla del aspecto espiritual. Eso debe ser lo más importante para nosotros. En segundo lugar, el Señor nos habla de la prosperidad. Nos habla de la prosperidad física. Cuando nuestros cuerpos gozan de completa salud. Son muchos los aspectos en los cuales Dios nos puede prosperar, pero hoy en día se hace mucho énfasis solo en el aspecto financiero. Hermano, nuestro cuerpo es templo del Espíritu y sí lo tenemos que cuidar. Hermano, pero no hagamos de nuestro cuerpo un Dios, como se está haciendo hoy día, como se está haciendo a través de las cadenas de televisión, a través de toda la promoción, toda esta promoción, todo este culto que se le está dando al cuerpo, porque hay personas que le rinden culto a su cuerpo. No tienen una imagen, pero sí les rinden culto a su cuerpo. El Señor dice que lo cuidemos, el templo del Espíritu, pero ¿qué es lo que Él dice? Que cuidemos nuestra alma, ¿okay? Que entendamos que todas las demás cosas, el Señor, una de las cosas que nos quiere es que estemos sanos para que podamos trabajar para Él, para que podamos ser bendecidos por Él. Son muchos los aspectos en los cuales nos dice el Señor también que podemos ser prosperados en el aspecto financiero, no solamente en el aspecto financiero. Hay muchos predicadores que están entusiasmados con el tema de la prosperidad económica. Enseñan que como cristianos debemos de tener mejores automóviles, como tenemos en casa, ropa, calzado, marcas. Esto se está enfatizando mucho. No hay un solo versículo de la Biblia en donde Jesucristo le haya ofrecido riquezas a sus discípulos. Tampoco le ofreció mega iglesias y tampoco le indicó que iban a haber creyentes engañados esperando convertirse en millonarios porque hay predicadores astutos que los han convencido de eso. La riqueza que usted puede encontrar en el Señor y la riqueza en la Biblia es el tiempo que usted pase con el Señor, en conocerlo, en su madurez espiritual, en su relación con el Señor. El tiempo que usted le dedique a ver cuál es el camino que el Señor quiere para usted, a seguir a su perfecta voluntad, a ver que en el caminar en donde tú estás, si es correcto, si es la perfecta voluntad del Señor. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Primera de Juan 2:17. Además, Jesucristo nos dijo, donde esté vuestro tesoro, allí vuestro corazón. Mateo 6:21. O sea, estamos hablando de que el Señor es específico en lo que nos dice. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El Señor nos dice qué es la prosperidad, qué es a lo que Él nos llama, cómo Él nos está bendiciendo a través de su palabra, cómo el Señor nos bendice a través de nuestra salud, cómo el Señor nos hace prósperos a través de nuestro caminar. Como cuando nosotros podemos ver a alguien que tenga una necesidad, nosotros podemos ir y darle la mano, como el Señor hizo con la mujer del fuego. ¿Ustedes creen que ella deseaba prosperidad en ese momento? Ella lo que deseaba es su salud. Ella tenía dinero, lo había estado por 12 años. Ella quería que su salud estuviera para poder seguir siendo próspera y servir al Señor. No seamos como los esposos que el Señor tuvo, que solamente nos habla de la gracia,
démonos cuenta cuán próspero el Señor quiere que seamos en Él, en su palabra, en su verdad. Es simple y sencillo. Él solamente nos quiere guiar. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá y traficaremos y ganaremos. Cuando nosotros decimos, yo voy a hacer, yo lo hice, esto lo logré yo. Es cuando claramente estamos bien distantes de las cosas del Señor, cuando estamos bien distantes de su palabra. Cuando nosotros decimos, si el Señor quiere, iremos. Si el Señor quiere, haremos. Si el Señor quiere, esto será una bendición. Si el Señor desea, esto será prosperado para bendecir. Pero cuando tú te jactas en tu soberbia, no es bueno esa prosperidad. La Biblia en su palabra, siempre lejos de enfatizar la riqueza, nos advierte acerca de buscarla. ¿Cómo podemos ser prósperos? Trabajando. ¿Cómo podemos ser prósperos? Creyéndole al Señor. ¿Cómo podemos ser prósperos? Viviendo con nuestro testimonio, que los demás vean cómo nuestra vida es próspera, que vean del gozo, de la felicidad, de cómo el Señor, cuando le obedecemos, cuando seguimos su palabra, vemos cómo se abren puertas, si no necesariamente ir a tocarlas. El Señor abre puertas en el caminar, porque cuando tú das de lo que tienes, no de lo que te sobra, cuando el Señor te dice que tú vayas por este camino, pero no tú quieres ir por este, créeme que allí no vas a prosperar tu camino. Cuando tú decides que es tú, cuando decides tú que crees que eres tú, ahí es donde en realidad todo, todo lo que vayas a decir no va a ser próspero. El amor al dinero conduce a toda clase de maldad. En primera de Timoteo 6:10. Jesús nos advirtió, mirad, guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es bien importante el contraste que hace el Señor. Cuando vemos estos ministerios de prosperidad y vemos lo que la palabra nos dice, hay algo que no encaja en ese proceso. Hermanos, usted, su verdad es la palabra. Quien lo puede guiar a usted es la palabra. Usted puede ir al lugar que sea, escuche, marque los versículos que ese hermano le está indicando en esa predicación. ¿Y quién le va a confirmar esa palabra? Es la espada de doble filo, la que nos dice cuál es la verdadera verdad, la que nos engaña. Dice que no hagáis tesoros en la tierra. ¿Cuánta gente no tiene tesoro? ¿Cuánta gente quieren tener, hermanos, las iglesias llenas, llenas, llenas? Y todos queremos que las iglesias se llenen, pero se llenen de personas que conozcan al Señor para que sigan trabajando y sobreabunde la palabra del Señor, se multiplique la palabra del Señor y vayamos y prediquemos y vayamos y vivamos y vayamos y plantemos la semilla que el Señor nos dio. Esa es la semilla de la prosperidad. La palabra dice que si tuvieras fe solamente como un grano de mostaza, esa semilla que es muy pequeña, pero digamos que es eso dulce. Con esa fe nosotros podemos producir esa prosperidad de la que muchos han desvirtuado el significado. Todo lo que es próspero es dirigido por el Señor. Todo lo que es próspero va a continuar en el camino del Señor, en la senda del Señor. Vamos a ver, si tú ves a un hombre de Dios, es una de las cosas que esta semana yo estuve leyendo, leí un libro que me encantó y decía que había un hermano que tenía mucho dinero, que tenía muchos dones, que tenía una familia ejemplar, que era un hombre feliz, pobre, lleno de salud. Pero el hombre, aunque tenía mucho dinero, no era feliz. Aunque tenía una esposa que lo amaba, no era feliz. Aunque tenía hijos que estaban estudiando y que eran unos hijos, una familia
con valores y principios. Él sentía un vacío en su corazón. Entonces él tenía este mecánico y él siempre veía que el mecánico llegaba silbando, cantando alabanzas al Señor. Él con su mameluco de trabajo, siempre limpiecito, aunque no era nuevo, con su cajita de herramientas, en un carro que no era nuevo, que incluso cuando él trabajaba, su esposa iba a llevarle el almuerzo calientito y veía cómo él se alegraba de ver a su esposa, cómo ella lo abrazaba y él le decía te amo, y excelente te quedó esta comida mi amor, hoy cocinaste como nunca, y antes de cenar, ellos se tomaban de la mano y oraban. Los viernes llevaban a los hijos, porque aparentemente salían más temprano y ella llevaba a los hijos. Y rápido le preguntaba, ¿ya hicieron las asignaciones? Cuando llegue yo los ayudo. Y él siempre, el jefe veía y lo contento que su rostro era distinto. Nunca lo vio de mal humor, nunca lo vio quejándose. Cuando él cobraba, la esposa venía, se llevaba el cheque, ellos ya tenían una lista, hacían todo lo que tenían que pagar y a veces y volvía la próxima semana y lo mismo. Y él entendía que la esposa le traía la comida porque no tenía dinero, obviamente, para comprar almuerzo. Y un día él lo llama a la oficina y le dice que él quería en realidad verificar cuál era su contentura, pero no se atrevía a abrirse. Entonces él, que era mucho más sabio que su jefe, le digo, dígame, usted me va hice algo mal, dejé algún carro que no lo arregle bien, algún cliente se quejó, y le digo, no es nada de eso. Entonces yo, pues dígame, es que yo le quiero preguntar a usted por qué usted siempre está feliz, por qué usted siempre está contento, por qué usted siempre recibe a su esposa con ese amor, por qué sus hijos lo respetan, y veo cómo lo abrazan, cómo lo besan, y por qué su esposa viene todos los días, usted no coge un día libre, usted no sale con los amigos, no, porque yo, él le dijo, porque hace 10 años yo conocí al Señor. El Señor me enseñó que nada de lo que yo podía encontrar fuera de mi familia me hacía feliz. El Señor me enseñó a que mi esposa era mi amiga, mi amada, mi compañera. Me enseñó que Él me había dado unos hijos y que yo los tenía que guiar y que yo era el ejemplo de ellos. Me enseñó que si mi casa y yo le servíamos a Jehová, Jehová nos iba a bendecir. Me enseñó que Él me iba a dar provisión a mi vida y que Él me iba a hacer prosperado a mí, a mis hijos y a mi esposa. Y aunque usted nos vea que tenemos una casita de madera y un carrito viejo, yo me siento más prosperado y más bendecido porque conocí al Señor. Y Él todos los días para mí tiene nuevas promesas. Y yo espero en ella. Y yo sé que Él conoce todos los anhelos de mi corazón. Por eso es que yo soy tan feliz. Por eso es que yo vivo y siento que soy prosperado en todas las cosas. Porque el Señor nos dice en Primera de Crónicas, entonces serás prosperado si cuidáis de poner por obra los estatutos y decretos. Yo sigo la palabra del Señor. Yo leo todos los días la palabra. Yo voy y oro. Yo visito enfermos. Yo ayudo al que necesito. Porque yo le doy al Señor y la bendición y las gracias por haberme levantado. Porque yo era alcohólico, porque yo fumaba, porque yo maltrataba a mi esposa. Y ella me dio, el Señor me dio esa nueva oportunidad y yo me dio todas esas oportunidades de seguir y de vivir en prosperidad para ella. Así, hermanos, que eso fue una de las, este libro trae muchos testimonios. Y eso a mí me impactó mucho, porque entre las cosas que él decía era que cada vez que él se levantaba y miraba a su esposa, le decía gracias Señor porque ella me perdonó y me permite estar compartiendo con ella. Yo soy privilegiado de tenerla. Así que hermano, cuide su casa, cuide a sus hijos y entienda que la prosperidad está en todo lo que usted tiene alrededor suyo y que usted puede hacer todo lo que usted tiene próspero. Usted puede multiplicar lo que usted tiene, las bendiciones, los dones, los talentos, la provisión. El Señor le dio como el que le dio los talentos, póngalos a trabajar.
no murió uno, no murió dos, no murió cinco. Excepto uno, vino y lo enterró, no hizo nada. Usted tiene la prosperidad en sus manos. Usted, Dios le dio un oficio, le dio un don, le dio una carrera. Eso es prosperidad. El Señor le dio la oportunidad de saber que Él murió en la cruz por sus pecados y mis pecados. Él sin un solo pecado hizo prosperidad. El Señor dijo que el que creyera en Él iba a estar con Él en el paraíso. Yo lo creo, yo lo espero. Que el Señor va a venir a buscar su pueblo. ¿Usted lo cree? Eso es prosperidad. Hermano, viva confiado que el Señor lo hace próspero. Cada vez que usted se levanta, lo exalta, lo adora, usted se postra ante Él, usted lo conoce, usted tiene intimidad, usted es prosperado. En cada una de las cosas, el Señor lo va a prosperar y va a hacer provisión a su vida. No busque, hermano, no busque ningún otro elemento en su vida que no sea la bendición del Señor. Así que, hermano, les quiero dar las gracias a todos los hermanos que han estado comunicándose. Tenemos hermanos que nos han dicho que este programa ha sido de mucha bendición. Queremos ver y hablarle a la hermana María, que siempre está comunicada con nosotros. Queremos hablarle a un hermano que me lo encontré para la gloria del Señor. Me dijo que un programa de hace como aproximadamente un mes atrás había sido de bendición a su vida y que él había con esa palabra que yo le llevé y a través del texto bíblico y a través que el Señor puso esa palabra, él pudo ir a otra persona y que se convirtiera. Eso fue un logro maravilloso, que esas son las cosas que hace el Señor. Hermanos, nosotros estamos aquí para ser prósperos, pero para el Señor. Queremos ser prósperos en la vida del Señor. Queremos ser prósperos en su bendición. Queremos ser prósperos en lo que Él nos tiene. El Señor nos indica que la prosperidad es vida eterna. Así que, hermanos, no podemos dejar